buenas tardes, casi noches ya. Muchas gracias al comité organizador, gracias Vilma y gracias a todos ustedes por estar todavía a estas horas por acá poniendo atención a lo que hemos venido a hablar de ruptura prematura de membranas. En realidad, cuando me asignaron esta conferencia con varios amigos y con Saulo decíamos como de qué me pongo a hablar yo, cuándo está indicada la tocolisis, y esto es, digamos que una pregunta de las que tenemos respuestas supuestamente fáciles, y las respuestas son como que pues ya sabemos que no está indicada y punto, como que ahí termina todo el proceso. Cuando esto pasa nos vamos a las evidencias y en realidad eso fue pues lo que hice, ir a buscar a ver qué pasaba. Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos, la guía de ruptura prematura de membranas, y esto es lo que dicen: la tocolisis no está recomendada en pacientes con ruptura prematura de membranas pretérmino porque no mejora significativamente los resultados perinatales. Entonces como que sí, definitivamente veíamos que teníamos la razón, y en ausencia de una clara evidencia además de esa mejoría es recomendable no utilizarla. Peor aún, en pacientes que tienen, además de la ruptura prematura de membranas, que nos llegan con actividad uterina pretérmino, se consideran pacientes potencialmente infectadas y se considera además un riesgo adicional intentar hacer una tocolisis en estas pacientes. Para acabar de empeorar la situación, estos son los grados de recomendación y este es el nivel de evidencia. En ese orden de ideas, como que aquí termina la conferencia y ahí ya les decía muchas gracias, pero pues sigamos explorando un poquito el tema. Yo creo que hemos revisado ya bastante de lo que ha pasado. Un poquito para ponernos en contexto nuevamente, pero esto lo hemos repetido hasta el cansancio: 10% de los embarazos, 3% antes del término, nuestra ruptura prematura de membranas pretérmino. Esta es la incidencia en Colombia, esta es la incidencia que tenemos en Bogotá, estos son los datos del DANE del 2007. Y este es el gran problema, aporta cerca del 30 al 40% del total de los partos pretérmino. Una tabla sencillamente para ver la relación entre sobrevida y mortalidad y ver lo que hemos determinado siempre. Este es el gran problema que hemos tenido, no solo en ruptura prematura de membranas, sino también en parto pretérmino, y es la mayor incidencia de mortalidad y morbilidad a menores edades gestacionales. La RPM contribuye además al 18 al 20% de las muertes perinatales y es por esto que contribuye definitivamente a un problema de salud pública que no hemos podido mejorar. Estas son las tasas de morbilidad aguda en recién nacidos reanimados, son las que tenemos ya en cuanto a distrés respiratorio, sepsis, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante. No es tan alta como la pensábamos, se mantiene más o menos entre un 1 a 3% desde el inicio del embarazo, pero definitivamente a menor edad gestacional, mayor tasa de complicaciones, y esto es lo que hemos recordado hasta el cansancio. No solo el problema es la morbilidad aguda, y esto es lo que no vemos mucho nosotros. Nosotros operamos a la paciente o la desembarazamos y finalmente ellos son los que quedan con este tipo de complicaciones, y es la morbilidad crónica que se llega a presentar. Básicamente retinopatía por prematurez y displasia broncopulmonar. Hemos mejorado muchísimo en la parte de diagnóstico, hemos mejorado muchísimo en la evaluación de factores de riesgo, hemos mejorado muchísimo en las unidades de recién nacidos y cada vez se tiende a reanimar recién nacidos a menor edad gestacional, pero pues desafortunadamente estos son los costos y las consecuencias que tenemos. ¿Qué podemos hacer entonces con estos problemas tanto de morbilidad aguda como de morbilidad crónica como de mortalidad materna y perinatal, sobre todo en este caso perinatal? Tratar de alargar un poquito el periodo de latencia. ¿Esto cómo lo hacemos? Dos opciones: o manejos expectantes o tocolisis, y es ahí donde por fin caemos en la tocolisis. Algo de la teología que hemos revisado ya ampliamente en todo este tiempo: fuerzas mecánicas, enzimas catabólicas, muerte celular programada, igual ruptura prematura de membranas. Cuando se tienen muchas causas es que no tenemos ni idea claramente de qué es lo que está pasando. Lo único cierto es que no es únicamente la infección la que lo está generando, entonces esto es importante para nosotros. Nuevamente la causa, definitivamente se va a generar una respuesta inflamatoria de diversa magnitud dependiendo de la causa que estamos teniendo. Secundariamente a eso va a haber un defecto en la matriz extracelular, ahí empezamos a hablar de las metaloproteinasas y todo lo que se ha hablado acerca del tema de la biología molecular. Aparece la ruptura prematura de membranas y secundariamente aparece el efecto. La extensión del daño va a depender de la causa y el tiempo al que se va a presentar la causa de la ruptura.
Pero ¿cuál es el problema? Dependiendo de esa extensión del daño, vamos a tener el periodo de latencia. No es solo hagamos manejo expectante y vamos a ver qué pasa, sino que sí definitivamente la causa está implicada, el volumen de líquido amniótico está implicado y todo esto. ¿Qué problema hay? Que la duración también del periodo de latencia es inversamente proporcional a la edad gestacional. Y ahí es donde tenemos que tener un balance muy delicado entre el riesgo de la expectancia para mejorar y para disminuir la morbilidad y la expectancia con el riesgo de aumentar complicaciones como sepsis y coriamnionitis. El manejo, pues que ya sabemos todos, confirmación de la ruptura prematura de membranas, o bien por clínica, o bien por especuloscopia, o todo lo que hemos revisado esta tarde. Se hace la evaluación del bienestar fetal, la evaluación del perfil infeccioso, ecografía, pruebas de bienestar fetal dependiendo de la edad gestacional, cultivos y todo lo que ya sabemos. Si hay infección abrupcio o trabajo de parto avanzado, definitivamente parto, si no, podemos hacer nuestro manejo expectante. Digamos que en ese manejo expectante es en lo que tenemos que tener mucha precaución. ¿Y qué tenemos de diagnóstico de infección? Cuadro hemático y PCR, y esa es la orden inicial que mandamos. PCR especificidad 38 a 55%. Cuadro hemático cuando hay leucocitosis, sensibilidad del 27 al 47%, ni hablar de los falsos positivos y ni hablar si le pusimos corticoides, porque entonces ya no sabemos si la leucocitosis fue por eso o por qué, hasta con bandas y con callados. El perfil biofísico fetal, que sigue teniendo importancia, y aquí hago nota de dos cosas que le van a encantar a Saulo, pero es definitivamente como que vamos un poquito más allá en diagnóstico prenatal de infección fetal y vamos un poquito más allá también del perfil biofísico. Está bien que llevamos años con el perfil biofísico y sigue completamente vigente, pero también lo que hablaban anteriormente del síndrome de respuesta inflamatoria fetal y el diagnóstico temprano de las alteraciones en el rendimiento miocárdico de pronto pueden tener una importancia en nuestros días. De acuerdo a la edad gestacional, lo que hemos sabido, ya Mónica nos habló de la ruptura prematura de membranas previable. Yo voy a tratar de ver esta parte de la tocolisis en la ruptura temprana o en la cercana al término. ¿Qué hacemos cuando llegan con ruptura prematura de membranas? Digamos que la pregunta es, ¿le hacemos manejo expectante o le inducimos el parto? Mercer, que es definitivamente el que más ha publicado de ruptura prematura de membranas, 93 pacientes, 32 a 36 semanas, miren que era muy cercana al término. Todas estas pacientes con confirmación de madurez pulmonar, ahí está la latencia, 36 horas en el manejo expectante versus 14 horas en el parto inmediato, pero miren la incidencia de coriamnionitis, 28% en el manejo expectante con una paciente de 32 a 36 semanas completamente injustificado frente a un 11% de las pacientes que se llevaron a parto inmediato. Otros estudios, 120 pacientes, un poquito más, definitivamente manejo expectante aumenta la incidencia de coriamnionitis en estas pacientes con ruptura prematura de membranas cercana al término. Y este fue el estudio de Cox, 129 pacientes, 30 a 34 semanas, ahí utilizó aleatoriamente tocolisis y ya se empezaba a hablar algo de la tocolisis y utilizaron los corticoides, lo mismo en cuanto a periodo de latencia, lo mismo en cuanto a incidencia de coriamnionitis, 15% en el manejo expectante, 2% en el parto inmediato, pero ¿qué pasó? Ahí ya surgió un problema y fue esto, un óbito fetal en ese manejo expectante, parece que por patología funicular, una muerte neonatal por sepsis, entonces ya estamos hablando de ligas mayores, y una muerte además por hipoplasia pulmonar. ¿Qué pasa entonces con este grupo de pacientes? Aumenta el riesgo de coriamnionitis de 16% versus 2%, con una diferencia estadísticamente significativa. Hay mayor hospitalización materna prolongada y pues se encontraron unos valores alterados de pH a nivel del cordón umbilical, no tanto como para llevarlos a acidosis, pero sí hubo diferencia en este tipo de pacientes y definitivamente en ruptura prematura de membrana cercana al término no está recomendada la tocolisis. ¿Qué pasa en la RPM lejos del término? Esto es más o menos lo que se ha hecho de manejo y lo que hemos repetido en las conferencias anteriores. Sencillamente se divide más o menos entre 24 a 34 semanas de gestación, la dividieron entre 24 y 32 y 32 a 33.6 semanas, la misma evaluación inicial. En el grupo de 24 a 32 semanas, reposo en cama, hospitalización, corticoides y antibiótico-terapia, que definitivamente han mejorado ese periodo de latencia y han mejorado en la expectancia de la ruptura prematura de membranas, y parto semana 34.
En las que ya están más cercanas al término de 32 a 33.6 semanas, evaluar madurez pulmonar fetal como lo veíamos. Si no se puede porque está en anhidramnios o es imposible técnicamente, o si el resultado es negativo, tratar de hacer ese manejo expectante, pero descartando infección con lo que decíamos, y tratar de llevar a semana 34 o por lo menos lograr el beneficio de los esteroides. Parto, la profilaxis para estreptococo del grupo B. ¿Y qué hacemos entonces nuevamente con la tocolisis? Digamos que las premisas para esto y lo que se ha estudiado es que definitivamente el manejo conservador de la ruptura prematura de membranas lejos del término sí prolonga significativamente el embarazo y sí hay reducción de las complicaciones perinatales con el advenimiento de antibióticos y corticoides. Eso, digamos que nos sube el ánimo. ¿Qué pasa? La mayoría de pacientes en manejo expectante tienen, digamos que un periodo de latencia menor, parto en una semana, y no se han documentado beneficios efectivamente a nivel neonatal de esta prolongación del periodo de latencia. Entonces ahí quedamos otra vez como en las mismas. Pero ¿qué pasa en la práctica médica? Año 80, 1 de cada 3 médicos, terapia tocolítica en ruptura prematura de membranas. Colegio Real de Obstetras en Nueva Zelanda y en Australia, 731 encuestas, 75% de uso de corticoides, de uso de tocolíticos en ruptura prematura de membranas, y un estudio de Ramsey en unidades de medicina materno-fetal en Estados Unidos, 1.375 encuestas, principalmente 73% de los médicos hacían tocolisis en ruptura prematura de membranas. Ojo que esa tocolisis la hacían con sulfato de magnesio, ya sabemos todos el efecto tocolítico que no es tan bueno del sulfato de magnesio, y lo hacían principalmente en las primeras 48 horas como para ganar el tiempo de ese beneficio de los corticoides. Estudios ya de tocolisis como tal, 3 estudios principalmente, miren los años en los que se realizaron. Tocolisis como profilaxis, pacientes que llegaban con ruptura prematura de membranas sin inicio de actividad uterina, este es el primer estudio de Christensen. Estudios bien diseñados, prospectivo, aleatorizado, doble ciego, miren el número de pacientes, 30 pacientes, los distribuyó aleatoriamente entre eritroidina IV oral versus placebo. No se usaban en esa época esteroides de rutina, no se usaban antibióticos y no hubo diferencia en resultado materno-perinatal de infección. Sí, definitivamente se logró prolongar el periodo de latencia en el grupo de ritodrina y no hubo diferencia pues, en cuanto al parto a las 48 horas y a los 7 días. El segundo estudio fue el de Levy, 42 pacientes, un estudio prospectivo aleatorizado, lo mismo, no esteroides, no antibióticos, pero tampoco diferencia materno-perinatal de infección. Definitivamente sí mejoraban el periodo de latencia y sí prolongaban esto. Y el tercer estudio, este estudio de Matsuda y colaboradores, un estudio prospectivo aleatorizado, ya 81 pacientes, utilizaron ya magnesio también, ritrodrina o placebo. No se utilizaban los esteroides de rutina en esta época todavía y hubo una gran diferencia con respecto a los estudios anteriores, es que ya utilizó ampicilina en el grupo de tratamiento, en el grupo en que se utilizaron tocolíticos. ¿Qué pasó? A nivel materno, nada. A nivel neonatal, aumento de índice de APGAR bajo a los 5 minutos, aumento de ventilación mecánica y aumento de sospecha de infección. Entonces ya eran como palabras mayores y ya no era no solo que no se produjera ningún resultado en la evolución materna o perinatal, sino que además se había visto un resultado adverso. ¿Qué pasó en realidad con ese grupo de neonatos? Menor APGAR a los 5 minutos y menor ventilación mecánica de un 41 versus un 17%. Sospecha de infección también estadísticamente significativa en el grupo de tratamiento 26% versus 5% en el grupo control, pero también a la hora de comprobar la infección no hubo diferencia significativa, un 13 versus un 12%. Y esto es definitivamente lo que tenemos en cuanto a tocolisis como profilaxis, pacientes que no han llegado con contracciones uterinas. ¿Qué pasa cuando ya la paciente llega con contracciones uterinas o está en manejo expectante e inicia actividad uterina? También se hicieron varios grupos, definitivamente no hubo diferencia, aquí están todos los principales, pero digamos que hubo 2 diferencias grandes en el grupo de Howe perdón, y en el estudio de Decábalas, en el que utilizaron todos corticoides cíclico semanal. En este grupo de Decábalas, en el de Howe, utilizaron además de los corticoides, ya empezaron a utilizar antibiótico, pero miren el antibiótico que se utilizaba, ampicilina o clindamicina, pero digamos que la gran diferencia es que en el grupo de Decábalas hubo aumento de coriamnionitis y endometritis a nivel materno. No se sabe si era secundario definitivamente al uso repetido de los corticoides o al uso cíclico de los corticoides.
Todos los estudios son antiguos, este es el estudio más reciente, un estudio publicado por un grupo de Phoenix, Arizona, año 2008. Básicamente el resultado principal era evaluar tocolisis y periodo de latencia, un estudio bien diseñado, prospectivo aleatorizado controlado, 3 grupos de pacientes, un grupo sulfato de magnesio hasta el parto, otro grupo sulfato de magnesio en las primeras 48 horas y otro grupo sin tocolisis. No sé por qué, y acá están las controversias todavía de la tocolisis del sulfato de magnesio, no se sabe si fue el efecto tocolítico o no, pero definitivamente grupo A 16 días, grupo B 14 días y el grupo sin tocolisis 7 días. Como resultados secundarios de este estudio encontraron que definitivamente no hubo diferencia en la incidencia de endometritis y no hubo diferencia en los resultados perinatales. En cuanto al resumen de los estudios tocolíticos entonces que tenemos, aquí hay un cuadro comparativo que me parece importante y es que cuando comparamos infección intraamniótica, endometritis, sepsis neonatal, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Lo único que se encontró fue una diferencia en el periodo de latencia mayor de 48 horas en el grupo de tocolisis versus el no tratamiento. ¿Vale la pena hacerlo? Digamos que queda la discusión y lo someto a la discusión y es: podemos de pronto utilizar la tocolisis como profilaxis en pacientes que están en un centro de segundo nivel o que requieran remisión a un tercer nivel, o por lo menos mientras ganamos el beneficio de los corticoides por las primeras 48 horas. Definitivamente el efecto tocolítico como terapéutico no está recomendado. Hay un estudio retrospectivo de Fortunato que habla de pronto de mejoría en pacientes menores de 28 semanas, pero acuérdense de la incidencia de infección. Y esto es un current opinion del American Journal, los profesores Reeves, Gibbs y Clark, tal vez de las autoridades más importantes en la medicina crítica materno-fetal, trajeron nuevamente el sulfato de magnesio como, después de toda la controversia que hubo entre sulfato de magnesio y aumento de mortalidad perinatal, definitivamente se vio, y el American College lo tiene claro, en que hay un beneficio y hay una disminución del riesgo de parálisis cerebral secundaria al uso de sulfato de magnesio. Lo traigo a colación no por tocolisis, sino por disminución y por neuroprotección. Y este es el protocolo que ellos tienen, está recientico, marzo del 2011, y dentro de ese grupo de pacientes candidatas a sulfato de magnesio para neuroprotección están las pacientes con ruptura prematura de membranas pretérmino. Entonces esto digamos que me parece bien importante. Ellos lo que hicieron en este current opinion fue tratar de estandarizar un poquito lo que no se había podido estandarizar, y era cuál va a ser el manejo que se va a dar con sulfato para neuroprotección, y esto es lo que ellos quieren estandarizar: bolos de sulfato de 6 gramos inicial, continuación 2 gramos por hora por 12 horas, y de acuerdo a la evolución pues se puede repetir el manejo. Esta es una situación que me parece importante también traer para el tema, y es si todas las rupturas prematuras de membranas pretérmino son iguales o no. Cada vez estamos teniendo más personajes en nuestro país y más compañeros nuestros que hacen cirugía fetal, y definitivamente la causa de una ruptura prematura de membranas no es lo mismo una ruptura espontánea que una ruptura secundaria a una fetoscopia o a una amniocentesis, y el manejo definitivamente es diferente porque la causa definitivamente es diferente, porque el riesgo de infección definitivamente es diferente. Esta es una foto de un paper del doctor Diprest, en el que hicieron como una revisión a ver qué pasaba con ese sellamiento espontáneo de las membranas secundarias a fetoscopia. Se ha trabajado mucho en eso, se ha trabajado en el amnioparche, ya vimos algo de esto. Definitivamente estamos crudos todavía. Aquí sencillamente esto es lo que pasa: las membranas tienen una pobre vascularización y lo único que se ve es como un ligero engrosamiento de los bordes alrededor de donde pasó el fetoscopio, pero el hueco sigue igual. En este sellamiento lo que se propone es que pueda haber algo de fusión coriodecidual más que de cierre como tal de las membranas, pero definitivamente no todo está dicho y podemos de todas maneras tenerlo en cuenta. Y esta es la respuesta en que no todo está dicho. Y el grupo Cochrane está haciendo como la revisión, y hay un protocolo de revisión desde el año 2008 exactamente para el tema de la revisión. Cuando yo lo vi, yo dije, aquí se me arregló la charla y definitivamente lo vamos a traer con revisión Cochrane, pero logramos comunicarnos con el doctor Berghela y ese fue el mail que me puso. Los resultados están como bastante lejos del metaanálisis, o sea que estamos en las mismas. Estas son las conclusiones. Ningún estudio
compara resultados neonatales entre grupos que reciban esteroides, antibióticos y tocolíticos. No se evalúa además el impacto de la reducción de otras comorbilidades. Básicamente todos estaban enfocados a sepsis e infección perinatal. La mayoría de los estudios fueron realizados después de 31 semanas, donde, como veíamos en las primeras gráficas, la tasa de complicaciones también empieza a disminuir, y es mayor la tasa de complicaciones también más relacionada con prematurez que con infección como tal. Esto es la Capadocia en Turquía y yo creo que eso era suficiente. Muchas gracias a todos.